Bien, buenas noches. Vamos entonces a iniciar el capítulo 11 el día de hoy, que tiene que ver con el desarrollo de una red pequeña. Aquí vamos a conocer un poquito de los comandos y también un poquito de todo lo necesario. Ok, aquí F5, listo. Sí, la conexión está un poco inestable, la conexión de internet. Ok, entonces en este capítulo tenemos que ver el diseño de la red, identificar el dispositivo utilizado en una red pequeña, cuáles son los protocolos que debemos usar y cómo una red pequeña sirve de base de datos o de base para redes más grandes. O sea, nosotros tenemos que estar preparados para que la red escale. Seguridad de redes. Explicar por qué es necesario tomar medidas de seguridad, cuáles son las vulnerabilidades más comunes de seguridad, cuáles son las técnicas que debemos usar para mitigar los problemas de seguridad, configurar dispositivos con las características de protección a fin de mitigar las amenazas de seguridad. Aplicar los comandos para realizar copias de respaldo o archivos de configuración iOS para restaurarlo en un futuro. Rendimiento de red. ¿Cuál es el uso del comando ping y traceroute para verificar la configuración de estado? Comandos para el host y para iOS para obtener información sobre los dispositivos de redes. Solución a problemas. Aplique metodología de solución de problemas para resolverlos, de acuerdo a lo que ya vimos en todos los módulos anteriores. Aquí esto va a tener como una especie de conclusión general de todo lo que hayamos visto previamente. Solucionar problemas de interfaces y cables. Solucionar problemas de conectividad de cliente, que incluye el DNS. Diseño de redes. Cuando se diseña una red, debo tener en mente la posibilidad de que esta red pueda crecer. Entonces debo entender que un router, un par de switches y las PC de usuario sería lo más básico que podemos diseñar. Sin embargo, tenemos también el requerimiento de acceso a internet único, a un enlace WAN o un proveedor de AVA tipo ADSL. Administración generalmente a cargo de una empresa de terceros, generalmente una empresa que puede ser outsourcing de la empresa. Debemos seleccionar los dispositivos para esas redes pequeñas. Necesitamos elementos de seguridad, calidad de servicio, que es QoS, Voice IP, o sea, telefonía IP, switches capa 3, NAT o NAT y DHCP, que es la configuración automática. El NAT es un tema que vamos a ver en el siguiente módulo, pero que es muy usual en las redes pequeñas. Asignación de redes, asignación de direcciones IP en redes pequeñas. El espacio de dirección es un componente de gran importancia. Todos los dispositivos conectados a la red deben tener una dirección. Se debe planificar, registrar y mantener el esquema de dirección. Documentación de espacios y direcciones debe ser útil. Y solución de problemas y control. Registro de direcciones también es importante para controlar el acceso a los recursos. Entonces aquí vemos la posibilidad de crecer, cuánto tenemos dispuesto para invertir en la red, los dispositivos, la posibilidad de conectividad y la posibilidad de que cualquier usuario pueda hacer la conexión, pueda hacer la configuración. Es muy importante que en la red exista un término importante, que es la redundancia. A través de la redundancia, la red debe tener un diseño que garantice que funcione continuamente y que sea confiable. Las fallas de las redes pueden ser muy costosas. Por ejemplo, si es una empresa que realiza algún tipo de actividad con una aplicación en un servidor y pierde la conectividad, pues eso retrasa horas de trabajo importantes en la producción. La redundancia aumenta la confiabilidad porque en la falla de un enlace, de un switch, no es falla general de la red, ya que elimina esos puntos únicos de error. Y eso más que todo se ve en las redes pequeñas, donde no hay posibilidad de aplicar redundancia por los bajos costos, los altos costos que esta implica. Redundancia en la red se puede lograr al duplicar equipos y enlaces. Un buen ejemplo es el enlace de red a internet y a una
o a una granja de servidores. Yo tengo aquí mi granja de servidores con cables dobles conectados por todos lados a diferentes switches en lugares distintos para evitar que pierda conectividad. Y tengo 2 proveedores de servicio de internet, por ejemplo. Administración de tráfico. Debo ser capaz de hacer un diseño donde debo tener en cuenta el tipo y los patrones de ese tráfico, hacer un buen diseño para darle la prioridad a cada servicio. Voz, una prioridad alta; correo electrónico, una prioridad intermedia; en mensajería instantánea, prioridad normal; y FTP, prioridad muy baja, porque esta sería descargas, y a veces las descargas pueden consumir ancho de banda. Aplicaciones y protocolos de las redes pequeñas. Las aplicaciones comunes se usan para comunicarse en la red. Los clientes de correo y navegadores web son ejemplos de este tipo de aplicaciones. En el servicio de la capa de aplicación, los programas que interactúan con la red preparan los datos para la transferencia. Cada servicio usa protocolos, define estándares, formatos de datos que deben utilizar. Protocolos comunes. Los procesos en cualquier extremo de una sesión de comunicación, como se envían los mensajes y respuesta esperada. Tipo de sintaxis, significado de los campos informativos, interacción de la capa inferior siguiente, aplicaciones de voz y video, como es infraestructura, telefonía IP, voz IP y aplicaciones en tiempo real que requieren servicios de alta velocidad. Bueno, entonces tenemos servidores DNS, servidores externos, servidores de correo electrónico, DHCP, servidor web y FTP, todo integrado en un switch con salida hacia internet. Debemos tener el diseño hacia las redes más grandes. Para este caso, una red pequeña, su objetivo sería hacerla crecer. Debo hacer un registro adecuado de las redes, un inventario del dispositivo, qué presupuesto tengo y un análisis para ver cómo se comporta el tráfico de la red. Comprender los protocolos que se usan en la red. Los analizadores de protocolos son herramientas útiles diseñadas para esta tarea. Por ejemplo, el Wireshark, que fue uno de los que usamos en la última práctica que les pedí. Captura de tráfico en momentos puntuales de gran utilización y diferentes ubicaciones en la red. Los resultados del análisis permiten implementar una forma más eficiente de administrar el tráfico. El uso de la red por parte de los empleados. Esté atento a cómo cambia el uso de la red. El administrador de red debe poder generar instantáneas o capturas en determinados momentos, que son como baseline. A través de esos baseline, ellos pueden determinar cuál es el uso de las aplicaciones por parte del usuario, cuál es la que lleva el ranking de la más utilizada. Términos de seguridad. En la parte de seguridad de redes, debemos tener en cuenta que hay diferentes tipos de amenazas en las redes. Y entre ellos tenemos amenazas relacionadas con intrusiones digitales, que pueden ser costosas, intrusos que pueden acceder mediante vulnerabilidades en el software, ataques al hardware o robo de credenciales. Tipos comunes de amenazas digitales que incluyen las que se indican en este gráfico. Fíjense, aquí yo tengo varias vulnerabilidades que están asociadas con la tarjeta lector para entrar a la puerta de la sala de servidores. Aquí yo tengo la red principal WAN, LAN, o sea la LAN, la WAN, los servidores, los equipos UPS y la corriente. Todos estos son puntos de vulnerabilidad. Cualquiera de estos dispositivos que sea atacado compromete el funcionamiento normal de la red. Entonces los intrusos pueden acceder mediante estas vulnerabilidades en el software y hacer ataques, inclusive robar credenciales. Aquí en la parte de la puerta hay algo que se usa muy comúnmente, que es algo que llaman el tailgating. Tailgating es como aquel usuario que nos acompaña, que aparentemente es un compañero del mismo departamento de informática o de otro departamento, que aprovecha con que tu tarjeta lectora puede entrar para esa persona ingresar con intenciones maliciosas sobre el hardware de la infraestructura de tecnología. Entonces utiliza el momento que tú ingresas para ingresar ambos. Recuerden que cuando en una sala de datos, en un lector de tarjeta, debe
hacer una lectura por cada persona que ingresa. Si esa persona no está autorizada, no debería ingresar desde el punto de vista físico. Acuérdense que aquí van a estar los switches y los routers, y si yo tengo acceso físico a esos equipos, comprometo la seguridad. ¿Okay? La seguridad física es muy importante. Debo tener consideraciones ambientales porque el frío debe mantenerse, el aire acondicionado. La parte eléctrica debe tener algún soporte con equipos UPS cuando hay fallas eléctricas, y motogeneradores o equipos de planta eléctrica para suplir la energía cuando ésta ha sido suspendida por un tiempo largo. Hacerle la seguridad desde el punto de vista de mantenimiento. ¿Cuáles vulnerabilidades podemos encontrar? Vulnerabilidades tecnológicas, de configuración y de políticas de seguridad. Los terminales pueden estar siendo víctimas de ataques como servidores y computadoras de escritorio. En un ataque se puede usar cualquiera de estas tres vulnerabilidades. Las tecnológicas, de configuración quiere decir que yo hice una configuración de router en el switch que a nivel de seguridad no es óptima. Entonces, por ejemplo, Telnet es un protocolo muy inseguro, porque cada vez que yo uso Telnet para conectarme un router o un switch, mi login y mi password viaja a través de la red, lo cual compromete la seguridad. Entonces es preferible implementar un sistema de seguridad más de encripción usando claves cifradas, que es el caso de SSH, que lo vamos a ver más adelante. Entonces tenemos ataques de red que pueden venir por diferentes malwares, virus, gusanos, caballos de Troya. Hay algunos que se llama keychains. Los keychains son unos sistemas donde el atacador comienza por un correo electrónico, comienza a hacer un reconocimiento de la red y identifica cuáles son las IP y los sistemas operativos que utilizan en la red, busca las vulnerabilidades que tengan esos sistemas operativos y luego explota esas vulnerabilidades para lograr una penetración y tener privilegios elevados sobre los dispositivos de tecnología, ya sea routers, switches o servidores, o inclusive la misma estación de trabajo. Inclusive la estación de trabajo también puede comportarse como una espía, es decir, que estaría capturando toda la información de la red y se la envía al correo electrónico del atacador. Entonces, las herramientas comunes dependen mayormente de servicios gratuitos. Por ejemplo, si yo sé cuál es el dominio público de la empresa, puedo saber cuál es la IP del servidor DNS, por ejemplo, con una búsqueda con Whois. También es frecuente el uso de programas detectores de paquetes y escáneres de puertos. Uno de los más comunes es el sistema. Hay un programa que se llama Nmap, con el cual yo puedo hacer reconocimiento y escanear todos los puertos disponibles para ver qué oportunidad tengo de ingresar a la red. Por ejemplo, si pudiera ver que un switch tiene Telnet activo y yo tengo conexión a ese switch, pudiese habilitar el Wireshark para escuchar todas las conversaciones, y justamente cuando el administrador de red se incorpore al router con su usuario y su clave, el atacador puede visualizar esa clave y password porque está usando Telnet, el cual no es un esquema seguro de comunicación. Nosotros estamos utilizando Telnet en el curso por razones didácticas, ¿okay? Pero no por razones de seguridad. Razones de seguridad no debería usarse. Tampoco, por supuesto, las claves que estamos usando en el curso, pues son claves también totalmente diferentes, ¿no? Los ataques de redes, tenemos ataques de acceso por ataques de contraseña, explotación de confianza, redirección de puertos, ataques man in the middle, que es que un usuario se entromete entre la comunicación entre la víctima y el servidor web, y el hacker comienza a sustraer información de importancia. Hay el famoso ataque de negación de servicio, que tiene una variante que es la DDoS, que es ataque distribuido de negación de servicios. Son ampliamente peligrosos y hay una cantidad de computadoras zombies
que colaboran con el hacker para tumbar el servicio del servidor. Evitan que las personas autorizadas utilicen un servicio mediante consumo de recursos. Evite los DOS aplicando las últimas actualizaciones de seguridad. Siempre es bueno aplicar la última actualización en los switches, en los routers, en los sistemas operativos, en los computadores y en los servidores. Ataque de DOS, o sea, de negación de servicios frecuentes, es el famoso PIN de la muerte. Saturación SYN. Saturación SYN es, ¿se acuerdan del saludo de 3 días? Bueno, yo puedo habilitar en un servidor un saturación SYN para enviar múltiples supuestas conexiones desde distintos supuestos hosts, pero es una sola máquina que está solicitando todas esas solicitudes de establecer conexión con el servidor con el fin de acabar con la capacidad del servidor de atender usuarios. El ataque de OS distribuido y el ataque Smurf, que es como otra variante también del sistema de ataques distribuidos. Hay algo que también se está aplicando mucho, que es el famoso ransomware, en el cual el hacker secuestra el dispositivo, le cambia la clave y cifra toda la información del dispositivo pidiendo un pago para rescatar dicho dispositivo, lo cual es totalmente falso, porque la mayoría de las veces las personas que pagan no pueden recuperar la información. Mitigación de ataques de red. Debería de tener copia de respaldo y actualizaciones y parches al día. Mantenerse actualizado con los últimos avances en cuanto a sistema operativo. En el caso de Windows son los Service Packs o Windows Update. Las grandes empresas deben mantenerse al día con las versiones más recientes de software antivirus, porque muchas veces hay sistemas de virus que no detectan ciertos virus. Por ejemplo, hay una página que se llama Virus Total, donde tú le puedes mandar a pedir una clave que te valide si un archivo tiene virus, y se encontró que en unas aplicaciones Acrobat Reader y en unas macro de Excel no descubrió que había un virus, había un proceso de ataque. Entonces, generalmente en ese porcentaje podemos decir que hasta un antivirus al día actualizado ni siquiera es la seguridad de que no vamos a ser víctimas de un ataque. Se debe aplicar parches en todas las vulnerabilidades conocidas. El servidor central de parches para administrar gran cantidad de servidores y sistemas. Esto es como sería un servidor de actualizaciones Windows Update. Los parches deben instalarse sin que el usuario pida, o sea, diga está de acuerdo a aplicar las actualizaciones, que no le deje esa oportunidad al usuario, porque el usuario lo más probable es que te va a decir que no. Entonces es mejor que sean instaladas obligatoriamente. Servidores de AAA. Los servidores de autenticación, autorización y contabilidad son servicios que me permiten verificar en un dispositivo qué usuario, qué clave y qué puede hacer en ese dispositivo, en un router o un switch. Entonces está la autenticación, que me determina que voy a acceder, o sea, si yo soy el usuario autorizado para entrar a ese dispositivo, mejor dicho, mi usuario y mi clave es válida. Luego viene la autorización, que es qué actividades puedo realizar en un router. ¿Será que puedo cambiar el nombre? ¿Puedo cambiar la configuración, borrar, desactivar o tumbar interfaces? Diferentes tipos de actividades que yo pudiera segmentar en un servidor AAA. Administración. Puedo realizar acciones realizadas mientras se accede al recurso. Es decir, cada vez que yo haga algo en el router o el switch, el servidor de AAA de autenticación, accounting, es como autorización y administración, pero viene de 3 palabras en inglés. Entonces, lo que busca es, la administración es qué actividades fueron las que yo hice. O sea, yo ingresé a qué hora, qué comando ejecuté, qué cambios hice. Entonces aquí yo puedo llevar un rastro de auditoría de lo que pasa, porque acuérdate que una de las vulnerabilidades de seguridad que hay es la configuración, y la configuración está atada
con lo que el usuario haga en el router o en el switch. Entonces debemos tener eso en consideración. El marco AAA puede ser muy útil para mitigar ataques de red porque precisamente me permiten identificarlos. Pero si yo uso Telnet, no estoy usando nada bueno. Firewalls. Debo tener firewall para controlar el tráfico y así evitar el acceso no autorizado. Debo utilizar técnicas que me ayuden a determinar qué debo permitir y qué debo negar. Debe haber un filtrado de paquetes, debe haber filtrado de aplicaciones, de URL y una inspección activa de estados o SPI. También se recomienda que se utilicen firewall de nueva generación. Seguridad en terminales o en los PC. Los terminales son PC portátiles, computadores de escritorio, servidores, teléfono inteligente. Proteger las terminales es una tarea desafiante. Se debe capacitar a los empleados sobre el uso correcto de la red. En general, las políticas incluyen el uso de software antivirus, la prevención de intrusión de hosts y soluciones más integrales de seguridad de terminales van a depender del control de acceso que tengan a la red. Otras consideraciones generales de seguridad: configuración predeterminada no es segura porque es ampliamente conocida. La configuración predeterminada en la que trae el router debemos cambiarla. Debemos activar una opción que se llama Auto Secure. Si ustedes mandan ejecutar Auto Secure en un router, él comienza automáticamente a aplicar medidas de mitigación de seguridad y desactivar características que no son comúnmente utilizadas. Además ayuda a la mayoría de los sistemas que se le apliquen las siguientes medidas de seguridad: cambiar de inmediato los nombres de usuarios y contraseñas predeterminadas, restringir el acceso a recursos únicamente a personas autorizadas, desactivar los servicios no necesarios y actualizar cualquier software parche de seguridad en toda operación que esté en producción. Contraseña: utilice contraseñas seguras. Para una contraseña sea segura debe cumplir un mínimo de 8 caracteres, preferiblemente 10 o más. Debe tener una combinación de letras, mayúsculas, minúsculas, números, símbolos y espacios. No utilice repeticiones, las palabras comunes, secuencias de letras, nombres de usuario, de pariente, de mascota, ni ninguna otra información que tenga que ver con la persona que está utilizando el dispositivo. Porque una de las funciones que tienen los hackers es una actividad que se llama ingeniería social, donde él puede hacerse parecer que es un amigo tuyo o es una persona que te conoce y te empieza a investigar la vida para más o menos identificar por dónde vienen las claves de tus cosas. Puede ser una palabra mal escrita, eso puede ser una buena clave. Cambiar la contraseña con frecuencia. Los routers Cisco admiten uso de una frase compuesta de muchas palabras que se denomina frase de contraseña. Prácticas de seguridad básicas. Las contraseñas seguras resultan útiles en la medida que sean secretas. Podemos usar el comando Service Password Encryption, que ya sabíamos que va a cifrar todos los passwords que aparezcan cuando hacemos show running. Pero ahora tenemos una nueva configuración, que es el Security Password Min Length. Security Password Min Length va a establecer lo mínimo de caracteres que debe tener un password. Entonces aquí ponemos 10. Estamos obligando que el password del router del switch sea una clave válida, ¿no? Que sea una clave de 10 caracteres mínimo. El bloqueo, después de varios intentos consecutivos de inicio de sesión, contribuye a minimizar los ataques de contraseña por una metodología que se llama fuerza bruta. Fuerza bruta es que el usuario va a tratar de ingresar de todas, o sea, con mucha insistencia, con diferentes passwords. Inclusive puede usar lo que llaman ataque al diccionario, con un diccionario de posibles claves más comunes. Por ejemplo, todo el mundo sabe que en la casa tiene un TP-Link o tiene un router Linksys, y se sabe que el usuario es admin con el password admin. Entonces ya en ese diccionario ya está ese usuario y esa clave grabada. Entonces por eso es que es recomendable
protegerse de esos ataques a fuerza bruta, no permitiendo que un usuario se conecte por más tiempo del necesario. El comando login block for 120 attempts 3 within 60 se bloquea durante 120 segundos, es decir, se bloquea el login, se va a bloquear por 2 minutos. Si el usuario intenta hacer sesión, o sea, inicia sesión 3 veces, o sea, el usuario intentó 3 veces en un periodo de 60 segundos. O sea, en un minuto el usuario intentó 3 veces meter la clave y la clave falló. Si eso ocurre, significa que el usuario es un intruso y está tratando de ingresar probando claves. Entonces debería ser el bloqueo. Lo que el hacker no va a saber es cuánto tiempo va a estar bloqueado. Entonces aquí dice que son 2 minutos, pero ustedes pueden cambiar ahí los segundos de acuerdo a la política de seguridad que establezca la empresa. Exec timeout. Si pasa un tiempo establecido en minutos y segundos que viene después de exec timeout, si la consola se da cuenta de que tú no estás realizando ningún comando en el router, en el switch durante ese periodo de tiempo, él automáticamente te va a sacar de la red y vas a tener que volver a autenticar. Eso como medida de seguridad. Recuerda entonces Service Power Encryption, Security Password Mainland, Login Block for 120 attempts 3 within 60. De todas maneras, esto lo vamos a hacer en una práctica con Packet Tracer y lo vamos a probar. Habilitación de SSH. Este es lo ventajoso, porque como habíamos dicho anteriormente, Telnet ya no es seguro y debemos utilizar un protocolo que me permita una conexión segura al shell, que mi clave aparezca cifrada. La configuración de un dispositivo Cisco para que me permita admita SSH. Son 4 pasos. Primero debo colocarle un nombre al router y un dominio. Esto quiere decir utilizar el comando hostname, y aquí hay un comando que se llama IP domain name y le digo el nombre del dominio que voy a, por ejemplo, microsoft.com. Voy a generar unas claves SSH que se utilizan para la parte de autenticación del usuario. Esas claves se generan con el comando crypto generate RCA. Luego voy a crear un usuario local con el comando username, el nombre del usuario con los privilegios, y habilito que la sesión SSH sea lo único que se permita por BTY, es decir, Line BTY, en vez de permitir Telnet, que es lo que normalmente permite, yo voy a obligar a que solamente va a permitir SSH. De esa manera un usuario no va a poder ingresar si no tiene el usuario SSH habilitado. Ahora se puede acceder al router remotamente solo desde SSH, desde la red, por supuesto. Rendimiento básico de la red. Otro elemento que debo tener en cuenta cuando hago pings es interpretar el resultado de esos pings. Una forma eficaz de probar la conectividad del comando ping, utilice los mensajes de ICMP para verificar conectividad capa 3. Esto me permite a saber dónde está el problema, y estos indicadores, como por ejemplo el signo de admiración, significa que el ping llegó, el punto significa que no llegó, y U que ha habido es inalcanzable, unreachable. Es porque la ruta está disponible en alguna red, pero la ruta no está completa. El ping extendido me permite mucho más opciones. El ping extendido me permite hacer ping desde una fuente distinta. Esa parte de ping extendido se ve más que todo en el Packet Tracer 7.3. 7.2.2 no tiene esas funciones. Elaborar la línea base de red, que entonces con ella voy a poder elaborar durante un periodo de tiempo, voy a medir las funciones y las características de la red, voy a guardar esos resultados, voy a hacer ping, voy a hacer trace, marco el horario para comparar,
Y, José David está preguntando. Adelante, José David. Activa tu micrófono. Profesor, yo tengo una duda. ¿El pin extendido sería lo mismo que un pin sostenido? No, aquí el pin extendido quiere decir que voy a utilizar más opciones. Por ejemplo, puedo decir pin desde una fuente, pin con un tamaño mayor. O sea que normalmente son 4 pines. Entonces puedo mandar 10 pines, 100 pin, puedo cambiar el tamaño del paquete del pin. Entonces con eso yo puedo hacer... Exacto, con esto pudiese como mejorar la calidad de la prueba que quiero hacer. Pues quiero medir verdaderamente que el proveedor de servicio me está entregando el ancho de banda que me dice. Yo puedo usar esos pin extendidos, esa es la idea. Pero está bien porque ese concepto de pin extendido es lo que se conoce como pin menos T en los sistemas operativos. Pero aquí en el mundo de Cisco el pin extendido es poder tener más opciones en el momento de hacer el pin. Vamos a ver, creo que Packet Tracer 722 no lo permite, pero vamos a ver si lo podemos probar ahorita dentro de un ratito. Gracias, David, por tu participación. Ok, gracias. Bueno, entonces fíjate, aquí vemos marca horaria para su posterior comparación y un tiempo de respuesta, es saber cómo está la latencia, las estadísticas de la red, cuánto tiempo me está dando respuesta a la red. El comando traceroute y traceRT. Recuerden que traceroute es el comando que voy a usar en el router y en el switch, pero en las PC es traceRT. La función es la misma, saber cómo llegar hasta un destino limitado. En los sistemas basados en Linux también el comando es traceroute. Entonces un traceroute también lo puedo hacer de manera extendida, que me permite hacer ajustes de parámetros. El comando finaliza cuando el destino responde a una respuesta a un eco de ICMP y el usuario interrumpe el comando traceroute con la secuencia de escape control C o control shift 6, que es el control de escape de los routers, los switches de iOS. Pues entonces aquí, por ejemplo, estoy en esta PC y estoy haciendo un traceRT a la 10.1.0.2. ven que esa 10.1.0.2 está acá. Entonces va primero el router y del router pasa a router B, router C hasta router D, y cuando llega al router D entrega directo a la máquina que busca. Perdón, ahí está, la 10.1.2. Si lo hago desde el router, ahora aquí el traceroute comienza desde este lado. Por ejemplo, si yo hice un traceroute y llegó al router y ahí se quedó, entonces el problema está aquí en el enrutamiento. O hice el traceroute y la red llegó hasta aquí y después no llegó más para acá. Entonces el problema está aquí. Entonces yo debo de ir visualizando dónde pudiese estar dicho problema. Sobre todo el traceroute también me permite estar seguro de que la comunicación está completa, ¿sí? Que hay una perfecta sincronía de la conexión, ¿okay? Y otra cosa que puedo hacer con los traceroute, verificar que la ruta de los paquetes sea esa. Por ejemplo, si yo tengo esta red con 4 routers, pero necesito que, si esta PC es una máquina que trabaja en una planta de producción de energía eléctrica, imagínense que yo quiero que esa haga un salto a un solo paquete de alta velocidad de router A a router D en un solo camino. Entonces yo puedo verificar con traceroute desde el PC que verdaderamente el router está tomando en cuenta esa ruta exclusiva para ese host, ¿sí? Bueno, aquí hay otros comandos, como por ejemplo los comandos show de la línea de comandos de iOS, que me permiten ver cómo están el funcionamiento, los archivos de configuración que controlan el estado de interfase, proceso de dispositivo, verificar el estado de los dispositivos. Se puede mostrar el estado de casi todos los procesos y funciones mediante el router con el comando show, y algunos de los comandos show más conocidos son show running, show interface, show ARP, show IP route,
Show Protocols y Show Version. De todo eso, los más comunes que nosotros vamos a usar: Show Running, Show Interface, Show IP Route. Aunque Protocols no lo vamos a utilizar porque eso sería a partir del siguiente módulo. Ok, para verificar la IP de un equipo host es ipconfig/all. En Linux es ifconfig o ipaddress. Son comandos que se utilizan en el mundo Linux. ipconfig/display-dns me busca cuál es la información del DNS. ipconfig/all me va a mostrar todos los parámetros, inclusive el DNS. Sin embargo, si yo digo ipconfig solo, me va a mostrar la IP, la máscara y el default gateway. El comando arp-a me muestra el listado de las asignaciones de IP a MAC address dentro de mi red. Recuerden que ARP se utiliza para comunicar solo dentro de la red. Fuera de la red, ARP lo único que hace es enviar el mensaje al router. Se puede borrar la memoria con el comando arp-d en Linux o en Windows. También existen los comandos cdp neighbors. Este protocolo lo vamos a ver en el último capítulo del módulo 2, donde se habla que CDP es un Cisco Discovery Protocol, un protocolo exclusivo de Cisco que se usa para determinar en la capa de enlace la conectividad entre un dispositivo y otro. Es decir, cuando yo conecto aquí este switch, para él el vecino es este router, y si yo conecto este router con este switch, para este router el switch 1 es un vecino. Y si yo lo configuré, lo cual no es bueno desde el punto de vista de seguridad, no debería colocar un router a que vea vecinos con una red de un proveedor de servicio, puesto que se supone que ellos no deberían de obtener información sobre los equipos que están conectados. Dos o más dispositivos de red pueden obtener información de cada uno con la conectividad capa 3. CDP puede suponer un riesgo de seguridad, de hecho tiene muchas vulnerabilidades. Para deshabilitarlo globalmente, debo ejecutar no CDP run. Cuando yo me meto en este router y digo no CDP run, él no habla CDP con nadie. Y CDP se puede habilitar también por interfaz. Me meto, configuro terminal interface serial 00 y le digo no CDP enable. ¿Qué comando proporciona el comando show cdp neighbors details? Te va a mostrar el vecino, la IP del vecino, la plataforma del router, si es un router o un switch, te va a dar la IP de ese dispositivo y mucha información más. Show IP interface brief es otro comando que me permite ver cómo están configuradas las IP de las interfaces del router. Show IP route también. El comando debug me permite depurar y verificar el funcionamiento de la red. Me permite que el administrador muestre los mensajes generados en los siguientes procesos en tiempo real: procesos de iOS, protocolos, mecanismos y eventos. On debug all desactiva todos los comandos debug. Cuando los comandos debug, ¿cuáles son los comandos debug disponibles? Hay muchísimos: debug IP, events, debug OSPF. O sea, podemos depurar todo lo que está ocurriendo en el router. Por ejemplo, aquí se activó el debug IP y CMP, y entonces cuando hago un ping ya puedo depurar cuando hay un reply, cuando hay un echo, cuando hay un request y cuando hay un reply. Comando terminal monitor muestra los mensajes de registro mientras está conectado de forma remota como SSH. Si tú le dices el comando terminal monitor, o mejor dicho, no terminal monitor, terminal no monitor, me va a permitir no visualizar. ¿Sabe que cuando uno apaga una interfaz o prende una interfaz aparece un mensaje? Entonces esos mensajes aparecen normalmente en consola, pero no aparecen en la sesión remota. Si yo quiero que aparezca en la sesión remota, debo por defecto está habilitado, pero puedo dejar que lo muestre con esta opción. Sin embargo, show log también me lo va a visualizar. Solución de problemas de redes. Debemos tener un enfoque para ver cuál es el problema.
Primero, identificar cuál es el problema, que generalmente te lo van a decir porque un usuario tiene un problema de conectividad. ¿Cuál es la teoría de lo que tú crees que puede ser la falla? Y deberías comenzar, yo te recomiendo que comiences por la capa física, hasta que llegue a la capa de aplicación. No comiences de una vez con la aplicación, comience primero con la capa física, enlace, red, aplicación. Poner a prueba a ver si esa teoría que yo tenía era el problema. Establecer un plan de acción, o sea, ¿qué debería hacer yo para resolver el problema? Por ejemplo, que la IP estaba mal puesta, entonces cambiar la IP. La IP estaba, la máscara de su red estaba mala, entonces cambiar esa máscara de su red. Verificar la funcionalidad total del sistema, verificar que los pins funcionan y que las medidas preventivas para evitar cambios. La medida preventiva tiene que ver en guardar el cambio, es decir, lo que yo estaba haciendo antes, como lo encontré, lo voy a guardar para futuro registro de auditoría. Registrar hallazgos, tomar acciones y ver los resultados. Solucionar o escalar, estas son dos opciones que tenemos cuando estamos resolviendo problemas en redes. Primero estamos en contacto con la gente de soporte que tiene contacto con el usuario, con el PC, y son ellos los que deben de tomar la decisión de solucionar o escalar. Es decir, si ellos no pueden resolver ese problema, deben de llamar al administrador de redes, quien debe apoyar. Pero algunas veces el administrador de redes, depende el nivel de gestión que tenga, también tiene la necesidad de escalar. O porque la situación de problema ya no está en la red, sino está en un servidor. Entonces el administrador de red tiene que escalar eso a un administrador de servidores. Verificación y supervisión de la solución. ¿Qué comandos IOS puede usar para verificar y supervisar la red? Todos los que hemos visto: show IP, show running, show IP interface brief. Todos los comandos que hemos visto son útiles para resolver los problemas. Los debug inclusive. Operación de redes. Muy importante, cuando conectamos dos dispositivos, deben de hablar a nivel físico lo mismo. O sea, si este está full duplex, este no puede estar half, porque ahí voy a empezar a tener un problema de conectividad. Eso es capa física. Entonces debo tener en cuenta la dirección de transmisión de datos en los dos dispositivos, los dos interfaces de red estén conectadas y que deberían funcionar en el mismo modo duplex. La diferencia de duplex: el mensaje de registro debe mostrar un mensaje indicando esto. ¿Qué comando de IOS se puede utilizar para determinar una diferencia entre duplex? Show interfaces. Si yo digo show interfaces, interface F05 y aquí interface G00, puedo ver cómo está el duplex. Situaciones posibles para solucionar problemas en la asignación de direcciones a IP en dispositivos, errores en asignaciones manuales, problemas relacionados con el DHCP porque no hay conectividad con el servidor. ¿Qué comandos show deben de usarse? Problemas de asignación de direcciones IP en terminales. Por ejemplo, si una PC Windows obtiene una IP 169.254.0.0, eso es que no está accediendo el servidor de DHCP. IPconfig para verificar que las IP sean asignadas. Problemas con el gateway: no se puede hacer ping a una comunicación fuera de la red. En este momento tenemos problemas de la luz, sin embargo sigo grabando aquí. Hay problemas con el gateway, no hay ninguna comunicación fuera de la red. IPconfig para verificar el gateway predeterminado asignado a un sistema de Windows. Entonces, para la solución de redes, disculpen aquí, salió aquí la cuestión. Ok, para solucionar problemas de redes tenemos ipconfig/all para determinar el servidor DNS utilizado y NSLookup para hacer consultas manualmente y analizar respuestas de DNS. Con esto entonces terminamos el capítulo. En este momento no dispongo de electricidad, entonces vamos a dejar para el día de mañana o el día jueves tratar de continuar con este capítulo en línea. Así que bueno, voy a dejarlo hasta acá, cierro la grabación.